El café olía a mantequilla y café de olla. Ese tipo de lugar que los turistas fotografían antes de probar bocado. Me vestí sencillo, con un vestido de lino, sin buscar miradas, solo un lugar en la mesa, Paloma, con su chamarra de colores suaves y aretes brillosos. Se inclinó sobre su mimosa y soltó una sonrisita burlona. Qué suerte que te incluimos, aunque no sirvas para nada. Sus palabras cortaron más que los cubiertos puestos entre nosotras. Miré a mi hijo. Emiliano ajustó sus mancuernas, con los ojos en el celular, fingiendo no escuchar. Mi tía removió su té helado, con los labios apretados, y dio un leve asentimiento, como si estuviera de acuerdo. Alrededor, los meseros cargaban platos de huevos benedictinos doblados como si fueran arte, servilletas en forma de cisnes, pero todo lo que yo podía saborear era amargura. Forcé una sonrisa, de esas que duelen detrás de los ojos, y tomé un sorbo de café. Hace mucho aprendí que el silencio mantenía la paz. En nuestra familia, quien se quejaba era demasiado sensible, quien pedía respeto era el problema. Dejé que sus risas pasaran por mí como si no estuviera ahí, aunque cada palabra se clavaba hondo. Emiliano al fin levantó la vista y soltó una risa ensayada, la misma que usaba en sus juntas de ventas, no por mí, nunca por mí, solo para suavizar el aire alrededor de su esposa. Mi estómago se apretó, pero mis manos se mantuvieron firmes. Yo había cargado con esta familia a través de vuelos, préstamos y excusas sin fin, pero en ese momento vi la verdad más clara que nunca. No era una invitada aquí, era el telón de fondo. Dejé mi taza y doblé la servilleta despacio, sabiendo ya que no volvería a sentarme en esa mesa sin cambiar todo sobre el papel que jugaba. Después de ese desayuno, no podía dejar de repasar el camino que me trajo hasta aquí. Siempre volví a Ciudad de México, donde construí una vida por necesidad, no por lujo. Cuando Emiliano aún estaba en primaria, trabajé jornadas largas como coordinadora de compras en un hospital. No era un trabajo de relumbrón, pero era firme. Me volví experta en números, contratos y negociaciones con proveedores, habilidades que me hicieron indispensable en el trabajo, pero invisible en casa. Criarlo sola tras el divorcio significaba no tener margen para errores. Cada cuenta debía pagarse a tiempo, cada decisión calculada. Dejé de lado vacaciones, trabajé fines de semana y construí un historial crediticio tan limpio que abría puertas para todos menos para mí. Mis hermanos me buscaban para boletos de avión cuando decían que sus tarjetas no pasaban. Mi tía me hablaba desde Cuernavaca, diciendo que no sabía cómo reservar hoteles, y yo lo resolvía porque era más fácil. Luego vinieron los pedidos de Emiliano. Al principio, cosas pequeñas, el enganche para su primer departamento, una tarjeta de crédito que juró pagar cuando llegara su bono. El bono nunca llegó. Después, cosas más grandes: cubrir depósitos, arreglar sobregiros, ganar tiempo cuando decía que solo necesitaba un empujoncito hasta cerrar su próximo trato. No discutía. Quería que él creyera que podía apoyarse en mí, como yo nunca me apoyé en nadie. Con el tiempo, dejaron de pedir con pena. La suposición ya estaba ahí: si Mariana tiene con qué, Mariana lo hará. Y lo hice una y otra vez, diciéndome que la responsabilidad era mi manera de probar mi valor. En algún momento, la responsabilidad dejó de ser una elección y se volvió una cadena. Y el eslabón más pesado de todos fue la Casa del Lago, una propiedad que todos llamaban nuestra, pero que yo sabía que siempre había sido solo mía para cargar. La casa en el lago de Chapala siempre se mencionaba como el orgullo de la familia, el lugar donde nos reuníamos para parrilladas de verano, fines de semana de pesca y escapadas rápidas en días festivos. La llamaban nuestra cabaña, pero los registros del municipio contaban otra historia. La escritura solo tenía mi nombre, y yo era quien la había mantenido así. En 2009, cuando el préstamo de mi papá cayó en mora y las notificaciones de embargo llegaban como reloj, el resto de la familia murmuraba sobre perderla.
Nadie tenía el crédito ni la estabilidad para salvarla, y cuando el banco pidió un aval, todas las miradas se giraron hacia mí. Firmé los papeles, tomé la deuda y cargué con el peso sin alardes. Todos dijeron, qué bueno, la conservamos, y nunca más lo mencionaron. Desde entonces, cada cuenta de esa cabaña pasaba por mis manos el seguro. Los impuestos prediales, los servicios que corrían todo el año aunque nadie estuviera ahí. Viajaba 3 horas desde Ciudad de México para limpiar ramas caídas, para reunirme con técnicos cuando el tejado goteaba, para palear lodo del porche tras las lluvias de primavera. Cada vez dejaba el lugar impecable para que al siguiente fin de semana llegaran con amigos y hieleras, subieran fotos y dejaran latas de cerveza regadas por el césped. Nunca preguntaban cómo seguía prendida la luz o quién rellenaba el tanque de gas. Solo asumían que alguien más yo lo resolvería. Paloma hasta llegó a prestar la cabaña a sus amigos, diciéndoles que era parte del legado familiar. Cuando supe que extraños se habían quedado ahí sin mi permiso, tragué mi enojo y lo dejé pasar. Por años, me dije que mantener la cabaña era prueba de que pertenecía, pero la verdad empezaba a calar. No era más que otra cuenta que pagaba, otra obligación que cargaba mientras ellos cosechaban los frutos. Y fue ese pensamiento el que llevé conmigo la noche del desayuno. Cuando abrí mi laptop y miré la cuenta de crédito familiar aún atada a mi nombre, el regreso de Polanco fue lo bastante largo para que el insulto se asentara en algo más duro que el dolor. Para cuando crucé la entrada a Ciudad de México, ya no repasaba la sonrisita de Paloma, estaba haciendo listas en mi cabeza. ¿Qué estaba a mi nombre? ¿Qué estaba ligado a mis cuentas? ¿Qué cadenas había forjado con mi propio sentido del deber? Esa noche, Ciudad de México se sentía inusualmente callada. Dejé mi bolsa, preparé un té de hierbabuena y abrí mi laptop. La cuenta familiar de crédito parpadeaba en la pantalla, con todos los usuarios autorizados listados: Emiliano, Paloma, mi tía, hasta mi hermano. Línea tras línea de transacciones pasaban compras de súper, cuartos de hotel, gastos en tiendas, todo bajo mi nombre. Durante años había rastreado cada cargo, hecho hojas de cálculo, enviado recordatorios suaves. Esa noche no me molesté. Con unas teclas comencé a quitar nombres. El sistema pausaba cada vez, preguntando, ¿estás segura de que quieres revocar el acceso? Por primera vez, hice clic en sí sin dudar. Uno por uno, las cadenas se rompieron. Al final, solo quedó mi nombre. Luego, redacté un correo breve para Javier, el abogado que consulté en Guadalajara cuando el embargo amenazaba la cabaña. Asunto lista ahora. No di detalles, él sabría. Vender la casa ya no era una idea con la que jugaba, era mi estrategia de salida. Por último, abrí un documento en blanco y escribí el nombre de Emiliano. Anoté la cantidad que me debía por un préstamo que juró devolver tras un bono que nunca llegó. Mantuve las palabras breves y formales, estableciendo un plazo de 30 días. Mi mano dudó sobre el teléfono, tentada a llamarlo y suavizarlo, a explicarme. En cambio, apagué el celular. Cerré la laptop pasada la medianoche, el té ya frío, una calma extraña llenando el espacio donde antes estaba el miedo. A la mañana siguiente, el silencio empezaría a cambiar, y por fin oiría cómo sonaba cuando ya no tuvieran en quién apoyarse. La primera señal llegó 2 mañanas después. Mi celular se encendió antes del amanecer, con una ráfaga de mensajes de Paloma. Escribía en frases cortas, cada una más frenética que la anterior. Su tarjeta fue rechazada en un restaurante en la Roma y estaba humillada frente a sus amigos. Dejé que la pantalla se oscureciera sin responder. Serví agua caliente sobre mi bolsita de té y vi el vapor subir desde la taza. Para el mediodía, las cuentas de la cabaña se unieron al coro. Notificaciones de atraso llenaron mi correo, la compañía eléctrica amenazando con cortar el servicio. El departamento de agua adjuntando un recordatorio de pagos pendientes. Durante más de una década, las había pagado automáticamente, las cuentas desapareciendo de mi banco como reloj. Ahora,
Con esos cargos cancelados, mi silencio se volvió ruido para ellos. Esa tarde, Emiliano llamó 3 veces seguidas. Su voz se desbordó en el buzón, tensa, pero aún intentando ser encantadora. Mamá, debe haber un error con la cuenta. Puedes revisarlo, lo arreglamos, te lo prometo. La 4ª llamada fue más cortante. No puedes simplemente apagar todo sin decirme. Puse el celular boca abajo y tomé mi té hasta que dejó de sonar. Para el fin de semana, el chat grupal estaba vivo con agitación. Mi tía subió una foto del porche de la cabaña, con el césped hasta las rodillas y la luz apagada. ¿Qué pasa? ¿Alguien olvidó la cuenta? Mi hermano añadió una nota sarcástica sobre cómo poco confiables se habían vuelto las cosas. Ninguno mencionó los años que mantuve el lugar funcionando sola. Ninguno preguntó si yo estaba bien. Silencié la conversación y salí al balcón. El aire de la noche estaba quieto, con un leve murmullo de tráfico abajo. Pero en mi pecho había una ligereza extraña que no sentía en años. Cada llamada sin contestar, cada mensaje ignorado, era prueba de que por fin había dejado de amortiguarles. Las grietas empezaban a verse, y por primera vez no corrí a sellarlas. Me recargué en el barandal y dejé que el silencio se asentara, sabiendo que era solo el comienzo de lo que vendría. Salí de Ciudad de México antes del amanecer, con las calles aún calladas, el cielo apenas aclarando. El viaje a Chapala siempre había sido familiar. 3 horas de pinos, carreteras sinuosas y el zumbido de mis propios pensamientos. Antes encontraba consuelo en la rutina, sabiendo que iba hacia un lugar lleno de recuerdos familiares, pero esta vez, mientras más me acercaba, más pesado se sentía el silencio. Al llegar al camino de grava, la cabaña lucía como siempre, el porche de madera hundido en partes, las contraventanas pidiendo pintura nueva, la cadena del columpio oxidada por los años. Pero ahora la veía diferente. Esto no era un refugio familiar, era mi responsabilidad sola. Una responsabilidad que habían dado por sentada hasta que dejé de cargarla. Adentro, el polvo cubría los estantes y un leve olor a cedro se aferraba a las paredes. Caminé despacio por cada cuarto, pasando la mano por los muebles que reparé, las tablas del piso que pulí, las cortinas que cambié tras las tormentas. En la pared colgaban fotos. Emiliano de niño con su primer pescado, mis padres sonriendo en el porche, una toma grupal de verano con primos tirados en el césped. Bajé cada marco con cuidado, envolviéndolos en periódico y guardándolos en una caja que traje. No era enojo lo que me guiaba, era claridad. Estos no eran recuerdos que necesitaba dejar colgados para que otros los reclamaran. Tras sellar la caja, me senté en el viejo escritorio de la esquina y abrí mi laptop. Escribí un mensaje breve para Javier, mi abogado en Guadalajara avanza con la venta privada. Sin anuncio público hasta que la escritura esté clara, mi dedo dudó solo un momento antes de enviar. Mientras cargaba la caja en mi coche, una voz llamó desde la cerca. Era Socorro Ramírez, la vecina que había vivido ahí más tiempo que nadie. Se recargó en el poste, mirándome con ojos que sabían. Siempre me pregunté cómo mantenías este lugar andando. Dijo suavemente. Nunca vi a nadie más hacer el trabajo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Simples pero firmes, por años. Me convencí de que nadie notaba. Pero aquí estaba la prueba de que alguien sí. Asentí, agradecida, y cerré la cajuela con un empujón final. 2 días después de volver de la cabaña, llegó un correo de Socorro. Adjuntaba una captura de pantalla, sin explicación, solo la línea. Pensé que debías ver esto. Dudé antes de abrirlo, esperando medio en broma otra notificación de servicios por error. En cambio, la imagen mostraba un fragmento de una solicitud de hipoteca de meses atrás. Arriba estaba el nombre de Emiliano. Había preguntado por refinanciar la cabaña, esperando agregarse a la escritura una vez transferida la propiedad. La respuesta del oficial de préstamos fue directa. Eso no es posible.
La escritura está únicamente a nombre de Mariana Salazar. No se puede alterar sin su consentimiento. Mi pecho se apretó mientras leía esas líneas una y otra vez. Él sabía, siempre lo supo, que la cabaña era mía, que cada recibo de impuestos y renovación de seguro llevaba solo mi nombre, y aún así dejó que Paloma se burlara en el desayuno. Dejó que actuara como si ella y Emiliano fueran los legítimos guardianes de un legado familiar, mientras yo era la carga. La traición no estaba en su silencio, estaba en la elección deliberada de dejarme cargar con la culpa. Paloma creía que yo me aferraba a una casa que era de todos. Él pudo haberla corregido con una frase. En cambio, se quedó atrás, dejando que ella blandiera el insulto mientras él mantenía su sonrisa fácil. Me senté en la mesa de la cocina, mirando el brillo de mi laptop. Por años, me dije que Emiliano estaba atrapado entre lealtades, que solo evitaba conflictos. Ahora veía la verdad, la evasión puede ser su propia forma de traición, especialmente cuando mantiene viva la mentira. Cerré el correo y exhalé despacio. La decisión de vender la cabaña ya no se sentía como una rebelión privada. Era un ajuste de cuentas, y sabía que la confrontación no podía evitarse para siempre, porque tarde o temprano, Emiliano aparecería en mi puerta. Era casi el atardecer cuando tocaron. Primero firme, luego insistente. Sequé mis manos en un trapo y miré por la mirilla. Emiliano estaba en el porche, con Paloma a su lado, ambos enmarcados por la luz que se desvanecía. Abrí la puerta lo justo para dejar entrar la brisa, pero no para invitarlos a pasar. «Mamá, necesitamos hablar», comenzó Emiliano, con la voz tensa. Paloma interrumpió antes de que continuara. Con tono cortante, ¿tienes idea de lo humillante que ha sido tarjetas rechazadas, servicios cortados en el lago? Nos has avergonzado a todos. Dejé que sus palabras flotaran. Emiliano suavizó su tono, buscando la culpa. La cabaña es parte de nuestra historia familiar. Piensa en los nietos. Nunca conocerán esos veranos si la vendes. Di un paso atrás, solo para tomar la carpeta que había preparado días antes. Adentro estaban los registros de la escritura de Jalisco, las pólizas de seguro y la captura de la solicitud de hipoteca que Socorro me envió. Se la di a Emiliano sin decir palabra. Sus ojos recorrieron la página y vi cómo se le iba el color de la cara. «Tú sabías», dije en voz baja. «Sabías que era mía. Y dejaste que ella me tratara como el problema». Paloma se movió incómoda, su confianza resquebrajándose. «Esto se está sacando de proporción. Podríamos haber arreglado algo», negué con la cabeza. «Los hijos no tratan a sus madres como cajeros automáticos, y las esposas no reescriben escrituras con burlas y prepotencia. Este ciclo termina esta noche». Emiliano me miró, parpadeando fuerte, como buscando a la mujer de la que siempre dependió la madre, que siempre decía sí. Pero ya no era ella. Sostuve la puerta con mano firme. Empujé suavemente y dejé que se cerrara entre nosotros. Sin gritos, sin dramas. Solo el sonido final del cerrojo encajando. Sus voces se apagaron del otro lado, desvaneciéndose mientras los pasos se alejaban por las escaleras del porche. Me recargué en la madera, no temblando, no triunfante, sino segura. La línea estaba trazada y no habría vuelta atrás. La venta de la casa seguiría adelante, y con ella, mi vida. El cierre se llevó a cabo en una oficina sencilla en Guadalajara. Lejos del ruido que había rodeado la cabaña por años, firmé mi nombre en los documentos finales. Cada trazo firme, cada página otra capa de peso que se levantaba. Cuando el abogado me dio la confirmación, sentí algo asentarse en mi pecho, una quietud final que las palabras no podían tocar. Los fondos se transfirieron a mi cuenta esa tarde. Ya había decidido cómo manejarlos. Una parte fue directamente a un fideicomiso para mi nieto, estructurado tan firme que ni Emiliano ni Paloma podrían tocarlo jamás. No era generosidad hacia ellos,
Era una protección para la única persona aún inocente en todo esto. El resto lo mantuve simple. Cerré cada cuenta que aún estuviera ligada al uso familiar. Corté los cargos automáticos de servicios y borré el portal de crédito compartido de mis marcadores. Años de hojas de cálculo. Recordatorios y excusas desaparecieron con unos clics. Por primera vez en décadas, mi libro de cuentas solo llevaba mi nombre. Manejé saliendo de Guadalajara con las ventanas abajo. El aire fresco con olor a pino. Atrás. La cabaña ya no era una carga esperando la próxima cuenta. Adelante. Solo había carretera abierta y los primeros destellos de una vida que podía construir en mis propios términos. Seguí la carretera hacia el oeste, hacia las sierras donde me esperaba una mañana diferente. Me mudé a una casita de piedra caliza en San Miguel de Allende, escondida entre encinos donde el río corre lento y claro. La primera mañana, el sol se derramó por el piso de la cocina. Tranquilo y sin prisa, preparé café sin revisar mi celular, sin el temor de mensajes apilados con demandas. El silencio no era vacío, era libertad. Cada día empezaba con un paseo por el río Laja. El agua llevaba el color del cielo y la piedra, y dejaba que su sonido me atravesara, constante y firme. Ya no vivía al servicio de nadie. Mi horario era mío: leer por las tardes, cocinar cenas que quería, plantar hierbas en macetas junto a la ventana. Por las noches, me sentaba en mi escritorio y abrí un cuaderno nuevo. En la primera página, escribí una sola línea con mi propia mano. Nunca fui inútil. Me usaron, la subrayé una vez y cerré el cuaderno. Esa verdad era suficiente. Pasaron las semanas y la distancia creció. Los chats grupales se quedaron mudos. El teléfono no sonaba con súplicas familiares. No perseguí el silencio. Lo dejé quedarse. En esa quietud oí algo que no había escuchado en años: mi propia voz, clara y firme, ya no ahogada por la de ellos. Las sierras respiraban conmigo. El río seguía fluyendo, y por fin sentí que estaba parada en un terreno que solo me pertenecía a mí,